Hello students. En la última lección empezamos con un tema muy solicitado, el pasado simple. Aprendimos cómo conjugar este tiempo en inglés, pero solo con los verbos regulares. Sinceramente, ese tipo de verbos son más fáciles de aprender ya que la raíz del verbo no cambia. Solo agregamos de o ed al final del verbo en su forma afirmativa. Ahora, las cosas se complican un poco con los verbos irregulares, ya que los mismos no siguen un patrón. Sin embargo, con un poco de dedicación y práctica, estoy seguro que los aprenderán sin problema. Ahora, empecemos la lección sin miedo y con toda la actitud. Hola y bienvenidos a Inglés desde Cero, el podcast para los que realmente quieren aprender inglés. Yo me llamo Steven. Y yo me llamo Daniel. Somos dos nativos del inglés y nos formamos en su enseñanza. A través de nuestro podcast, queremos brindarte lecciones que te ayuden a avanzar con el inglés desde cero hasta tener un nivel conversacional. Donde quiera que nos escuches, en este momento, eres parte de una comunidad de millones de estudiantes en más de 100 países, todos avanzando en su inglés. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y te felicitamos por animarte a dar estos grandes pasos en el aprendizaje del inglés con nosotros. Recuerda que encontrarás en la descripción de este episodio el enlace directo a todos los recursos necesarios, como la transcripción, los apuntes, la tabla de vocabulario y ejercicios. Así podrás reforzar y repasar tu aprendizaje y práctica. Estamos muy emocionados. Gracias por acompañarnos hoy y ahora empecemos la lección. Empecemos la lección. Antes de adentrarnos en el pasado simple con verbos irregulares, primero tenemos que entender dichos verbos. Nosotros, los nativos del idioma, aprendemos los verbos irregulares a través del tiempo y gracias al contexto, pero la mayoría que haya tomado una clase de inglés como lengua extranjera en la escuela o en algún instituto particular, sabe bien que siempre o por lo general se utiliza una lista de verbos, la cual se estudia casi de memoria o se permite utilizar en exámenes o al hacer ejercicios. Por lo general, esa lista está organizada alfabéticamente y tiene 3 columnas. La primera columna corresponde a la forma base del verbo. La segunda columna muestra los verbos en pasado simple y es la que nos interesa en esta lección. La tercera columna muestra la forma del verbo como participio pasado, que es la que usamos en los tiempos perfectos como presente perfecto o pasado perfecto. Voy a poner un ejemplo de cómo se ve la columna. La encontrarás en la entrada de nuestro sitio web. Para verlo, visita inglesdesdecero.ca/150 y encontrarás la transcripción de este episodio junto con las columnas a las que me refiero. Unos verbos que nos servirán de ejemplo. El verbo become, convertirse. En pasado simple es became. Como participio pasado, become. El verbo begin, comenzar. El pasado, began. Y participio pasado, begun. El verbo bend, que es agacharse o doblar. En pasado es bent. En participio pasado también es bent. El verbo hurt, lastimar. En pasado se dice hurt. Su participio pasado también es hurt. En estas columnas muchas veces llegan a ser 200 verbos irregulares,
Nosotros no queremos que aprendan de memoria los 200 verbos. Por eso, una buena forma de aprender los verbos irregulares es clasificándolos en diferentes grupos. Ojo, aquí comparto la clave. Para un aprendizaje más eficaz, debes aprenderte grupos o categorías de verbos. No memorices cada verbo y las conjugaciones relevantes. Basta aprender los grupos y cómo se presenta cada uno, con unos verbos que sirven de ejemplo, y poco a poco aprenderás a qué categoría pertenece cada verbo. Te explico en lo siguiente. Grupo 1. Siempre igual. Los verbos en este grupo no cambian, ya sea en su forma base, en su forma pasado simple o en su forma participio. Se entiende por el contexto cuál es el significado correcto del verbo. Si prestaron atención a la lista anterior, el ejemplo sería el verbo hurt. También hay otros verbos como cut, cortar, hit, golpear, put, poner, etc. Veamos unos ejemplos. Forma base. Siempre me lastimo la espalda haciendo ese ejercicio. I always hurt my back doing that exercise. En pasado simple. Me lastimé el brazo en el juego del lunes pasado. I hurt my arm at the game last Monday. Y como participio, me he lastimado la pierna de camino a la escuela. I have just hurt my leg on the way to school. Grupo 2. Las formas pasadas son iguales. Este grupo tiene la característica que las formas pasado simple y participio son iguales, pero su forma base es distinta. En la tabla que mencioné, el ejemplo de esta categoría es el verbo bend. Escuchemos unas oraciones de ejemplo. Forma base. No puedo doblar mi brazo derecho. I can't bend my right arm. Pasado simple. Ella se agachó para levantar el libro. She bent over to pick up the book. Participio. Él ha doblado sus rodillas para levantar la pesada caja. He has bent his knees to lift the heavy box. Este grupo de verbos es grande. Otros ejemplos son comprar, buy, bought, bought. Sentir, feel, felt, felt. Escuchar, hear, heard, heard. Mantener o guardar, keep, kept, kept. Decir, say, said, said. Vender, sell, sold, sold. Grupo 3. El pasado simple es diferente. En este grupo, la forma base y la forma participio son iguales, mientras que la forma pasado simple es diferente. En los ejemplos de la tabla, el verbo become corresponde a este grupo. Por ejemplo, forma base, quiere ser o convertirse en una maestra. She wants to become a teacher. Pasado simple. Mi papá se convirtió en un exitoso empresario. My dad became a successful businessman. Participio. Ellos se han convertido en extraños. They have become strangers.
Otros verbos de este grupo son correr, run, ran, run, venir, come, came, come. Grupo 4. Nada es igual. Este último grupo tiene sus ventajas y desventajas. Al ser las tres formas diferentes es más fácil evitar de confundirlos. Sin embargo, al ser todos diferentes también debemos aprender más palabras. En la tabla del principio, el verbo que corresponde a este grupo es begin. Veamos las oraciones de ejemplo. Forma base. Comienza escribiendo un borrador. Begin writing a draft. Pasado simple. La reunión comenzó hace una hora. The meeting began an hour ago. Participio. Él ha comenzado sus estudios. He has begun his studies. Otros verbos que se incluyen en este grupo son ser o estar, be, am, is, are, was, were, been. Tiene varias formas el verbo to be. Elegir. Choose, chose, chosen. Comer. Eat, ate, eaten. Hacer. Do, did, done. Conducir. Drive, drove, driven. Caer. Fall, fell, fallen. Dar. Give, gave, given. Ir. Go, went, gone. Saber o conocer. Know, knew, known. Ver. See, saw, seen. Hablar. Speak, spoke, spoken. Nadar. Swim, swam, swum. Tomar o llevar. Take, took, taken. Despertarse. Wake, woke, woken. Escribir. Write, wrote, written. Visita la entrada en nuestro sitio web para ver esta lista para estudiar la ortografía. inglesdesde0.ca/150. ¿Notaste que el verbo to be se encuentra en este grupo? En el episodio 148 revisamos este verbo tan importante. Revísalo si hace falta, es un episodio muy importante. Ahora que ya aprendieron a clasificar los verbos irregulares, nosotros en esta lección solo debemos enfocarnos en la segunda columna u opción, es decir, la que muestra el verbo en pasado simple. Entonces, con los verbos que ya aprendimos, probemos convertir a pasado las siguientes oraciones afirmativas. Frase número 1. Él habla en inglés. He speaks English. En pasado es, él habló en inglés. He spoke English. Frase número 2. Me despierto a las 7 de la mañana. I wake up at 7 a.m. En pasado,
Me desperté a las 7 de la mañana. I woke up at 7 a.m. Frase número 3. Ellos ponen el televisor en su habitación. They put the TV in their bedroom. En su forma pasada, ellos pusieron el televisor en su habitación. They put the TV in their bedroom. Frase número 4. Él corre 5 kilómetros. He runs 5 kilometers. En pasado es él corrió 5 kilómetros. He ran 5 kilometers. Frase número 5. Vendemos carros. We sell cars. En tiempo pasado, vendimos carros. We sold cars. Por el momento, solo trabajaremos con los verbos que ya vimos en las diferentes clasificaciones. Después, con el tiempo y en otras lecciones, aprenderemos más verbos. Entonces, para repasar, si queremos expresar una oración en pasado simple en afirmativo, vamos a utilizar los verbos que se muestran en la segunda columna u opción. Recuerden que en este tiempo verbal no importa quién hace la acción, el verbo no cambia según el sujeto. Veamos unos ejemplos. Escucha y repite. Número 1. Nadé en el lago el fin de semana pasado. I swam in the lake last weekend. Una aclaración y recordatorio. Si yo quisiera decir que mi amigo nadó en el lago el fin de semana pasado, voy a utilizar la misma forma del verbo, ya que no importa el sujeto para tal conjugación en pasado simple. Esa es una de las ventajas. Entonces, la oración sería la siguiente. My friend swam in the lake last weekend. Más ejemplos. Número 2. Ella escribió un libro el año pasado. She wrote a book last year. Número 3. Esa camioneta golpeó mi carro. That truck hit my car. Número 4. Los niños hicieron su tarea. The kids did their homework. Número 5. Compramos un pastel delicioso para la fiesta de cumpleaños. We bought a delicious cake for the birthday party. Ahora veamos la forma negativa del pasado simple con verbos irregulares. Para negar, vamos a utilizar el auxiliar en su forma negativa didn't. Y es para todas las personas el mismo auxiliar. Pero tengan en cuenta que cuando utilizamos el auxiliar didn't, el verbo principal debe volver a su forma base. Utilizaremos los últimos ejemplos para que vean lo que estoy explicando. Número 1. I swam in the lake last weekend. I didn't swim in the lake last weekend. Número 2. She wrote a book last year. She didn't write a book last year. Número 3. That truck hit my car. That truck didn't hit my car. Número 4. The kids did their homework. The kids didn't do their homework.
Número 5. We bought a delicious cake for the birthday party. We didn't buy a delicious cake for the birthday party. Como se darán cuenta, es muy importante saber bien las formas base también. Para hacer preguntas vamos a utilizar el auxiliar did. Y como siempre pasa con las preguntas, van a empezar con ese auxiliar y luego seguirá el sujeto y a continuación el verbo principal, que también debe utilizarse en su forma base. Veamos cómo hacer las preguntas con las mismas oraciones que hemos estado utilizando. Número 1. I swam in the lake last weekend. Did I swim in the lake last weekend? Número 2. She wrote a book last year. Did she write a book last year? Número 3. That truck hit my car. Did that truck hit my car? Número 4. The kids did their homework. Did the kids do their homework? Número 5. We bought a delicious cake for the birthday party. Did we buy a delicious cake for the birthday party? Para responder este tipo de preguntas es lo mismo que con los verbos regulares. Si la respuesta es afirmativa, utilizamos yes, sujeto, did. Si la respuesta es negativa, utilizamos no, sujeto, didn't. Ahora responderemos las preguntas que formamos anteriormente. Número 1. Did I swim in the lake last weekend? Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Número 2. Did she write a book last year? Yes, she did. No, she didn't. Número 3. Did that truck hit my car? Yes, it did. No, it didn't. Número 4. Did the kids do their homework? Yes, they did. No, they didn't. Número 5. Did we buy a delicious cake for the birthday party? Yes, we did. No, we didn't. Ahora, si debemos responder preguntas con WH words, estas necesitan una respuesta más completa. Por ejemplo, la pregunta que da nombre a esta lección, What did you do? ¿Qué hiciste? Nosotros podemos responder con una infinidad de verbos a esta pregunta, ya que podemos haber hecho muchas cosas, pero por ejemplo responderemos I went to New York. Fui a Nueva York. Para repasar el contenido sobre WH Words, WH Words, revisa los episodios 20, 26, 27, 28, 38 y 40. Veamos más ejemplos de este tipo de preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué comiste? What did you eat? Comí una hamburguesa. I ate a hamburger. Pregunta número 2. ¿Por qué compraron tanta carne? Why did they buy so much meat? Compraron mucha carne porque tenían invitados.
They bought so much meat because they had guests. Pregunta número 3. ¿Cuándo lo vio? When did she see him? Lo vio el mes pasado. She saw him last month. Pregunta número 4. ¿Cómo se sintieron? How did you feel? Nos sentimos cansados. We felt tired. Pregunta número 5. ¿Quién te dio las llaves? Who gave you the keys? El guardia de seguridad me las dio. The security guard gave them to me. Tengan en cuenta que en la pregunta el verbo está en su forma base, ya que usamos el auxiliar did, pero en la respuesta el verbo debe conjugarse en pasado simple, es decir, como lo encontrarían en la segunda columna u opción de una lista de verbos. El caso es que el pasado simple se representa por un indicador que se encuentra en el verbo. Generalmente el indicador es ed, como vimos en el episodio 148. Pero si hay un auxiliar, did o didn't, el indicador del pasado simple se traslada del verbo al auxiliar. Por eso el verbo principal vuelve a su forma simple. Por si no se dieron cuenta, me gustaría que echemos de nuevo un vistazo a la pregunta 5. ¿Quién te dio las llaves? Who gave you the keys? El guardia de seguridad me las dio. The security guard gave them to me. Atención con este caso, ya que cuando usamos la palabra de pregunta who, no usamos auxiliar. En caso del pasado simple, el auxiliar es did, ¿correcto? Pero aún así necesitamos tener una pista del tiempo verbal. Por esa razón, el verbo permanece conjugado en pasado, en el ejemplo gave, el cual es el pasado de give, que en español es dar. Bien, hemos llegado al final de la lección. Espero que las cosas parezcan más sencillas ahora y ya saben, cualquier consulta pueden dejar su comentario. Visiten la entrada de nuestro sitio web que corresponde a este episodio. Ingresa lo siguiente al navegador de tu computadora o de tu móvil. inglesdesde0.ca/150. Encontrarás la descripción y ejercicios. Podrás de igual manera dejarnos un comentario con tus preguntas. Espero que nos acompañen en la próxima lección. See you next time. Thanks for listening. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y no dudes en repasar el contenido las veces que sean necesarias para asimilar el aprendizaje. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Los enlaces se encuentran en las notas que acompañan el episodio. Visita nuestro sitio web inglesdesde0.ca para descargar nuestro libro electrónico gratis que te dará las respuestas a las 6 preguntas que te debes hacer para adoptar la mentalidad de un estudiante exitoso del inglés. Esperamos contar contigo en el próximo episodio. Thank you for listening, and until next time, goodbye.